Es un honor para mí poder hablar de Cristo, poder hablar de su palabra, y estoy muy agradecido con Dios porque este día pues, es un día muy especial para mí. Mi madre y mi tía me están acompañando y me da mucho gusto que ellas hayan podido venir a escuchar no a mí, sino el mensaje de la palabra, ¿no? Le doy la bienvenida a ellas, gracias por venir a este día. Estoy muy agradecido con Dios. El canto lo dijo todo, ¿verdad? Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia de Él. Quiero escuchar la historia de aquel que dio la vida por mí. Háblame más de Cristo, dice el canto. Y a eso venimos, a escuchar más de Cristo. A escuchar más de su gracia salvadora que tuvo hacia nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados, sino que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, para que tuviéramos una esperanza de aquel que quiere obedecer el Evangelio pueda llegar a la vida eterna. El tema de hoy, hermanos, le puse como tema Cristo en tiempos modernos. Cristo hoy en día, aquí alrededor de nosotros. ¿Se imagina? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué diría si mirara todo lo que existe hoy en día en cuanto a tanta confusión? ¿Qué diría acerca de la tecnología? ¿Qué diría acerca de las cosas que están pasando en este país? ¿Cómo este nuevo presidente básicamente promociona el racismo y tantas otras cosas que estamos mirando? ¿Qué diría hoy en tiempos modernos? ¿Es Cristo tiempo del pasado? ¿Es Cristo cosa del pasado? Parece ser que cada vez de que hablo con personas acerca de la palabra de Dios, las personas me dan a entender que Cristo es del pasado, que Cristo ya no es para nosotros, sus palabras no nos caben a nosotros. Es tiempo del pasado, que Él es algo que quedó atrás, Él es historia. Parece ser que cada vez de que hablo con personas y les hablo de la Biblia, dice, es que eso no era para nosotros, eso no me aplica a mí, son otros tiempos. Parece ser que eso cada vez lo oigo más y más y más. Vivimos en un mundo que ha formado a un Cristo de conveniencia. Cada quien ha tratado de hacer un Cristo de conveniencia. Yo lo hice en un momento de mi vida. Yo creí en un Cristo que me aceptaba haciendo todas las barbaridades que hacía. Y estaba bien. Yo en mi pensamiento yo estaba muy bien con Dios y no había problema con lo que yo hacía. Todo lo que yo hacía no ofendía a Dios. Sin embargo, cuando leí las Escrituras y me di cuenta que todo lo que hacía ofendía a Dios, me quería caer para atrás. El mundo ha fabricado un Cristo de conveniencia. El que no se mete en mi vida personal, no se debe de meter en mi vida personal. Aquel que ha ido evolucionando con el tiempo, aquel que me tiene que aceptar tal y como soy, y yo no voy a cambiar, Él me tiene que aceptar así porque así me hizo. Esos son Cristos de conveniencia. Pero me doy cuenta que el mundo lo ha hecho. Y tal vez lo pudiéramos hacer hasta nosotros mismos. Un Cristo de conveniencia. Tal vez comenzamos a formar un Cristo que me dice que todo lo que yo hago es suficiente para Dios. En Santiago 1, 16 al 17, vamos allá. Santiago 1, 16 al 17. Vamos a ver qué dice la palabra. James 1, 16, 17. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me pregunto yo, ¿acaso Cristo cambia? ¿Acaso Dios es diferente a causa de los tiempos? Dice la Escritura, en Él no hay mudanza. No hay ni siquiera sombra de variación, no hay cambio en Él. O sea que ni cerquita se aproxima a que haya un cambio en Él de mente, de que a lo mejor Él comienza a pensar un poquito diferente a causa de los tiempos. No hay sombra de variación. No hay mudanza, no hay cambio.
Eso es lo que la Biblia dice, esto es lo que la Biblia enseña. Por eso cada vez que yo hablo con una persona y me dicen, es que estos son otros tiempos. Digo yo, ¿qué? Aquí está la decisión de cada quien. Cada quien toma la decisión a quién va a escuchar y con quién va a razonar. Aquí tengo al hombre diciéndome que estos son otros tiempos. Y aquí tengo a Cristo diciéndome que en Él no hay variación y que no hay cambio. ¿Quién voy a escuchar? ¿A quién le voy a prestar atención? ¿Con quién voy a razonar? Yo voy a razonar con la palabra, con la autoridad, con lo que tenemos hoy en día como fundamento, la palabra de Dios. Yo no voy a razonar con el hombre, porque el hombre es inconstante en todo su camino. El hombre no sabe ni hacia dónde va, ni de dónde viene, ni cuál es su propósito en esta tierra. Pero la palabra de Dios sí, ese es seguro. Y a ella voy a oír. Dado que vivimos en un mundo que ha formado o fabricado muchos cristos de acuerdo a la conveniencia de cada quien, hoy el mundo y las personas han hecho que pierda a Cristo toda su identidad. Dado a que hay tanta confusión acerca de que cada quien lo que le acepta a él no me lo acepta a mí, pero a mí me acepta otras cosas, dado a que hay tantos Cristos hoy en día, me doy cuenta que Cristo ha perdido su identidad bíblica en el mundo. En la Biblia no, en la Biblia sigue firme, pero en el mundo Cristo ha perdido su identidad. Pero gracias a Dios, y le doy las gracias a Dios por su bendita palabra que confirma que esto no es así, que en Él no hay variación, que Él no cambia. El hombre cambia. Lo hemos dicho 1000 veces, cómo hemos llegado a ser hombres muy detallistas en un momento de nuestra vida, pero de repente ya no somos detallistas. En aquel tiempo cuando hablábamos con palabras bonitas y flores y abríamos la puerta, hemos dejado de ser eso porque hay variación en el hombre, cambia el hombre, es inconstante. El hombre sí cambia, gracias a Dios, que la palabra sigue firma, afirmando lo que decía hace 2000 años atrás, lo sigue diciendo hoy. Puedo confiar en que es segura, puedo confiar en que no va a haber cambio ahí. Puedo confiar en que te puedo decir algo que un profeta dijo y que va a seguir siendo lo mismo hoy en día, o los apóstoles. Vamos a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice la palabra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el que, el alfa y el omega, yo soy el pasado, yo soy el presente, yo soy el futuro, yo soy el que ha de venir. Ese es Cristo, ese es Dios. Él es el Todopoderoso. Él no cambia. El que estuvo y el que va a venir. Entonces, miramos claramente cómo la palabra de Dios nos enseña que Él ha estado desde el principio, desde la fundación del mundo ha estado, su presencia. Y no hay variación. En Mateo 24:35, vamos allá, Matthew 24:35. Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Claramente vemos que Jesús hizo una promesa. El cielo y la tierra pasarán. Los tiempos van a pasar, generaciones van a pasar, años van a pasar, décadas van a pasar. Todo va a pasar, pero la palabra de Él no. Sigue firme. Podemos confiar en que es la verdad. Todo va a pasar en este mundo, el mundo se va a acabar, pero su palabra va a seguir constante. El día que lleguemos allá, vamos a ser juzgados por su palabra. Aún así, cuando el mundo sea destruido, todavía la palabra va a estar activa, juzgando, dice la palabra, el Juan 12:48, que aquel que lo rechace y no reciba su palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado es la que nos va a juzgar en aquel día. Entonces la palabra me doy cuenta que en cierto que no va a pasar.
El mundo va a ser destruido, pero su palabra va a mantenerse hasta el fin. Dios le dio al hombre libre albedrío desde el principio. Cuando miramos que Dios le puso a Adán y Eva un jardín y le puso un árbol donde podían comer y mantenerse eternamente vivos a causa de este árbol, el árbol de la vida, y le puso por el otro lado el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dijo, no comas de este árbol, porque el día que de él comieras vas a morir. Dándole libre albedrío para decir, tienes oportunidad de querer, pero te estoy dando la advertencia de lo que va a suceder. Tienes todo el libre albedrío. Te estoy dando la oportunidad de querer vivir conmigo por puro amor, por pura querer, porque quieres. Aquí está, come de él. Pero si no quieres, yo no quiero amor afuera. Puedes decidir vivir conforme al mundo. Puedes decidir vivir en el pecado. Yo no detengo a nadie a la fuerza. Ese es el libre albedrío. Pero nadie tiene la autoridad a causa del libre albedrío de cambiarle a Cristo su identidad. Nadie tiene ese derecho. Nadie tiene el derecho de poner otro fundamento en el cual ya está puesto de acuerdo a la palabra de Dios. Otro fundamento sería otro Cristo con otras ideas, más liberal. Un Cristo que ya acepta muchas cosas a causa de los tiempos. No, nadie tiene ese derecho. Tenemos el libre albedrío para vivir como queramos vivir. Eso sí, Dios. Pero no queramos llevar a Dios o a Cristo al mundo que vivimos y decir, ahora Él me va a aceptar así. No podemos. Yo creo que Cristo, ya que Cristo es el alfa y el omega, el pasado, el presente y el futuro, veamos por medio de las Escrituras si acaso Cristo cambia con los tiempos. Vamos a ver si acaso cambia con los tiempos. Vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del presente y del futuro. Primero con el pasado. Vamos a Mateo 16, 13 al 16. Este pasado, Mateo 16, 13 al 16. Este pasado del cual voy a hablar va a ser el presente de aquellos que vieron a Jesucristo en la carne, que lo vieron vivir, lo vieron caminar. Este es el presente de ellos en aquel tiempo, pero el pasado para nosotros. Vamos a ver si Cristo en aquel tiempo decía ciertas cosas y ahora las ha cambiado. Mateo 16, 13 al 17 dice. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Perdón, estaba mal. 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claramente vemos que en este tiempo de Jesús, cuando estuvo en el presente de ellos en aquel tiempo, caminando con ellos se da cuenta que hay una gran confusión acerca de quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién era Cristo? Unos pensaban que Juan el Bautista, otros que Jeremías. Cada quien tenía su idea acerca de quién era Cristo, tal vez por conveniencia, tal vez porque unos conocían a Juan el Bautista y se inclinaban más hacia él, tal vez otros porque conocían a Jeremías. No sé, pero por una razón u otra había esta confusión. Jesús claramente dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? El único de los discípulos que se atreve a contestar es Pedro y dice, tú eres el Cristo. Esa es la verdad. Nadie la puede cambiar. Tal vez unos anden diciendo que Juan el Bautista, tal vez otros que Jeremías, que esos son los Cristos, pero no, tú eres el Cristo. Esa es la verdad, nadie la puede cambiar. Lo que me llama la atención es de dónde viene esta información. ¿De dónde viene esta información de Pedro? Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu hermano, ni el mitote que venía de la esquina. Esto te lo reveló mi Padre que viene desde el cielo. Esto viene de arriba. Esto viene de la base, del fundamento. Entonces, me doy cuenta que cuando yo voy a confesar a Jesucristo o le voy a hablar a alguien de Cristo, ¿a dónde me tengo que ir? A la base, al fundamento.
Aquí te voy a describir a Cristo. Yo no te voy a describir a un Cristo que me platicaron. Yo no te voy a describir un Cristo que me inculcaron desde chiquito. Yo te voy a hablar de Cristo del que está escrito, porque ese es el único que conozco. Ese es el único que conozco. Esta es la verdad. Entonces, me doy cuenta que es muy importante de dónde debe de venir esa información. No hay muchos Cristos, solamente uno nos da a entender la palabra. Imagínate que hoy Cristo te preguntara directamente a ti, personalmente a ti viniera y te dijera, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es Cristo? Vamos a Él que Él dijera, ¿sabes qué? Te llega de la nada y te dijera, ¿cómo es Cristo? Sabiendo Él que Él es. ¿Qué le dirías? Pues mira, Cristo es un hombre que me acepta tal y como soy. No nos pide nada de nosotros. Tal vez esa sería tu respuesta. Cristo es una persona que lo tengo como una imagen y lo tengo colgado, lo traigo en un amuleto. Cristo es, no sé qué miles de respuestas pudiéramos dar. Pero ¿quién se atrevería a decir la verdad? ¿Quién se atrevería a decir, déjame ir a la base, déjame ir al fundamento para decirte quién es Cristo? Cristo es un Dios de amor, pero también es un Dios de un fuego consumidor. Cristo es un hombre que vino a la tierra, dio la vida por nosotros y espera que todos aquellos que queramos vivir una vida arrepentida podamos vivir con Él en la eternidad. Ese es Cristo para mí. Cristo ahí está ofreciéndonos la salvación a todo aquel que crea. Puedes obedecer el Evangelio y vas a ser salvo. Te puedo decir las instrucciones de cómo está para que tú obedezcas el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Ese es Cristo. Eso es importante. ¿De dónde viene tu información? ¿De dónde viene tu fuente de información? Veamos si Cristo estaría dispuesto a seguirle la corriente a las personas. No importa qué diga la palabra de Dios. Lo digo porque muchas veces hay personas que nos dicen una frase religiosa, nos dicen un pensamiento religioso, y nosotros en vez de hablar y decir lo que sabemos, nos quedamos callados. Pero vamos a ver si Cristo, Él cambiara a causa de los tiempos. Vuelvo a hablar de aquel pasado que para ellos era ese presente en el que vivieron y lo vieron caminar junto con ellos a Cristo. Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cuidado, hermanos, los mandamientos de hombres. Como doctrina de Cristo, como fundamento, como la información, la fuente de información de la verdad. Mandamientos de hombres. Jesús pudo haber dicho, o pudo haberles seguido la corriente, pero claramente vemos cómo Jesús se da cuenta que estos hombres están cambiando la doctrina de Dios por mandamientos humanos. Y Cristo inmediatamente les llama la atención en ese aspecto. Él no se queda callado. Él vino en ese tiempo, Él se pudo haber quedado callado. Este era el pueblo de Dios, la gente más religiosa del mundo, los que sabían más que cualquier otra persona acerca de las escrituras del Viejo Testamento. Y Jesús no se quedó callado ni se intimidó por ellos, sino que le dijo, ¿ustedes qué? Por lavarse las manos vienen a juzgar a estos hombres, y ustedes que cambian los mandamientos de Dios por tradiciones humanas. Como diciendo, ¿en serio? Pero aquí con Jesucristo no se queda callado. Podemos ver que Cristo, a pesar de los tiempos, Él vino a enseñar que aunque el tiempo pase,
la ley de Dios no pasa, sigue igual y la debemos de respetar. La debemos de respetar, no cambian sus leyes. Una cosa la debemos de respetar, pero no la debemos de alterar. Estos hombres habían alterado la palabra de Dios, mandando como mandamiento de Dios lavarse las manos. Estaban alterando la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe respetar y no alterar. Veamos dos ejemplos más del pasado, en aquel tiempo que Jesús anduvo con ellos. ¿Puede alguien estar sinceramente equivocado? ¿Puede alguien estar sinceramente equivocado? Vamos a Juan 8, 31 al 37. Juan 8, 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ahora procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora brinquémonos de allí mismo hasta el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Fíjense cómo Jesús habla con estas personas religiosas en aquel tiempo. Fíjense cómo trata de hablar con ellos, y aunque Jesús pudo haberle seguido, como decimos hoy en día, el rollo, les pudo haber seguido la corriente, puesto que en el versículo 31 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos habían creído en Cristo. Y Cristo les dice estas palabras diciéndole: ustedes no son hermanos míos, ustedes son de su padre el diablo. ¿Cómo puede ser esto? Estas personas sinceramente estaban equivocados en cuanto a su religión, en cuanto a su creencia, porque habían formado otra manera de adorar a Dios tal vez, y habían puesto ya mandamientos humanos con mandamientos de Dios y los habían mezclado. Y Jesús les dice: ustedes intentan matarme. ¿Cómo pueden decir que son del mismo Dios del que yo vengo? Miramos que Jesús no se quedó callado, y que no le dio a entender al hombre que es suficiente creer en él. Es suficiente creer en Cristo, ya estás bien. Estos judíos habían creído en él, y él vino para decirles la verdad. Los contradijo. Es la razón por la que lo crucificaron. Es la razón por la que lo crucificaron a Jesús, todos lo saben. Jesús vino a este mundo a contradecir al mundo religioso, a decirle sus errores, a decirle que estaban mal en cuestión de cómo adoraban a Dios, que se habían desviado. Hermanos, no pongamos a Cristo como todos los modos lo queremos ver. Sí es un Dios de amor, sí es un Dios que tiene misericordia y paciencia, pero también es un fuego consumidor. Él vino a decirle al hombre lo que tenía que saber para poder estar bien con Dios y mejorar su camino. Lo crucificaron. No les gustó lo que les dijo. ¿Cómo me vas a decir a mí, el pueblo de Dios, lo más religioso que hay hoy en día, que soy del diablo? Lo crucificaron. Él desafió al mundo religioso, porque la verdad no cambia. La verdad no cambia. El hombre comenzó a cambiar la verdad por mandamientos humanos, pero la verdad no cambia. Es lo mismo, y se me hace curioso cómo trabajamos los hombres. Es lo mismo que si yo te digo a ti que esto es café, ¿verdad? O vamos a decir que yo te digo que es rojo. Alguien aquí me va a decir:
dispénseme hermano, pero eso no es rojo, eso es café. Y yo te voy a decir, ¿y tú cómo sabes? A lo mejor me enseñas un muestrario de pinturas y me digas, mira, estos colores machean. Este es rojo, ¿dónde hay un rojo? Por ahí hay un rojo. Entonces, tú te vas a ir a algo para comprobarme que eso no es café, que eso no es rojo, que es café. Qué curioso que estamos dispuestos a contradecir cualquier otro pensamiento. Si yo, por ejemplo, digo una palabra en español que no es una palabra en español, tal vez tú vengas y me digas, oiga hermano, ahorita lo que dijo no es una palabra esa, la inventó yo creo, no es una palabra. Pero cuando se trata de la verdad, cuando se trata de que alguien dice un pensamiento de cuestión de la palabra, nadie contradice a nadie. Jesús nos enseñó que Él vino a contradecir al mundo religioso, porque la verdad es la verdad y se tiene que defender. La verdad no cambia. Vamos a Juan 3, del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Otra vez vemos a un hombre que se acerca a Jesús diciéndole, yo creo en ti. Yo creo en ti porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Jesús, en vez de halagarlo y decir qué buen conocimiento tienes, verdaderamente soy el Hijo de Dios, le dice qué es lo que tiene que hacer porque él se encuentra en un estado de condenación. Y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Desde ahorita te estoy enseñando que hay que nacer de nuevo para poder ver o entrar al reino de Dios. Me doy cuenta que no es suficiente creer en Él. Y Jesús está dispuesto a decirle a la persona qué es lo más que tiene que hacer esa persona. ¿Para qué? Para que esté bien con Él. Cuando muchos de nosotros a veces nos podemos quedar callados cuando una persona no sabe lo que tiene que hacer y dice un comentario y nosotros no abrimos la boca porque no queremos dañar esa relación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que decirles a las personas que tienen que hacer más, que tienen que obedecer el verdadero y completo evangelio, como le dijo aquí, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En el versículo 10, Jesucristo cuestiona la inteligencia de Nicodemo, un maestro, un principado en aquellos tiempos, una persona muy inteligente de aquellos tiempos, reconocido. Le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Wow! Me doy cuenta que la inteligencia, hermanos, para prosperar, para hacer negocios, para muchas otras cosas es provechosa. Pero la inteligencia tal vez no sea muy buena en cuanto se trate de la fe. En cuanto se trate de tu relación con Dios, porque muchas de las personas cuestionan las cosas que para una persona de fe es algo muy real, muy común. Ahora hablemos de Cristo en nuestro presente. Vamos a hablar de Cristo hoy para nosotros. En 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claramente Dios, la palabra, nos da una lista
de cosas por las cuales no vamos a heredar el reino de Dios. Por las cuales no nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. No vamos a entrar al cielo. Una lista de cosas muy claras que hoy en día son populares. Que hoy en día son vistas como normales. Estoy hablando de un Cristo en tiempos modernos. Ya miramos cuando Jesús estuvo en el pasado caminando con aquellos y no aceptó ninguna contradicción acerca de la palabra de Dios. Él contradijo todo lo que contradecía la verdad. ¿Podrá acaso Cristo hoy en día, a causa de que estamos en el 2018, aceptar cosas que estamos mirando? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá aceptar un fornicario? Un fornicario sí saben lo que es, ¿verdad? Jóvenes, ¿saben lo que es un fornicario? Sexo fuera del matrimonio. No estás casado y estás teniendo relaciones sexuales. ¿Podrá aceptar a Cristo hoy en día un fornicario? Parece ser que ese es el estilo de vida de hoy. Vivir sin estar casados y tener relaciones sexuales. Cristo les llamó fornicario. No pueden entrar en el reino de Dios. ¿Un mentiroso? ¿Qué diferencia hay entre un fornicario y un mentiroso? Nada. Pecador. Los dos son iguales. Tenemos que dejar la mentira también. Un afeminado. El gobierno los acepta ya. Las religiones lo están aceptando ya. Cristo en un tiempo moderno, ¿qué diría acerca del afeminado? ¿Qué diría acerca de aquel que quiere comportarse como una mujer, vestirse como una mujer, hablar como una mujer? ¿Qué de los que se echan con varones? Estos no son afeminados, nomás les gusta echarse con varones. Yo conocí a alguien así. Le gustaba meterse con hombres, tenía su esposa, le gustaban las mujeres, nomás le gustaba también meterse con hombres. Esto para Dios es abominación, es pecado. Pero hoy en día es popular. ¿Qué haría Cristo en tiempos modernos? ¿Qué diría? ¿Contradijera esto? Claro que sí. ¿Qué pasa hoy? El hombre escoge qué es malo y qué es bueno. El hombre pone al criminal aquí y pone al homosexual aquí y dice, él está bien, pero el criminal es un pecador. Él va al infierno. ¿Quién es el hombre para tomar esta decisión? Cambiándole de identidad a Cristo, cambiándole la verdad, añadiéndole, diciendo que ahora un afeminado está bien, pero un criminal no. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Ninguna, los dos son pecadores. ¿Qué es la diferencia entre un criminal afeminado y uno que dice mentira? Ninguna, son pecadores. La diferencia puede hacer que uno se arrepienta y diga, estoy mal en mi manera de vivir. Esa es la diferencia, en que alguien diga, esto está mal ante los ojos de Dios, y se arrepienta. En el versículo 11, 1 Corintios 6, 11, dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto dice, eras alguno de ustedes. No nos oculta nuestros pecados. Él no nos oculta los pecados de nadie. Yo no ignoro que esto era algo yo de esto. Borracho. Fornicario. No niego que era todo esto yo, un mentiroso. Y tal vez siga siendo mucho de esto. Por eso es que estoy aquí. Pero la esperanza que Cristo le da al hombre es que Cristo te puede lavar de tus pecados, como le dijo a Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Tienes que ser lavado. Y aquí lo dice el 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, o sea, apartados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos. Y esto tal vez todavía seamos algunos. Pero ya no debemos de seguir más viviendo para el placer o para seguir ofendiendo a Dios. Ahora hablemos del futuro. En Mateo 7, del 21 al 23, Jesucristo dijo bien claro, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. No todo aquel que se crea religioso y todo el tiempo haga una oración a Dios, no todo dijo, sino aquel que haga la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que está escrito. Porque muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, ¿no en tu nombre hicimos milagros? ¿Éramos los más religiosos? ¿Profetizamos? ¿Echamos fuera demonios? Y Jesús les va a decir, yo a ustedes no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es Cristo, ese es el futuro.
Cristo es el pasado, ya miramos el pasado, el presente, y ahora estamos viendo qué va a pasar en el futuro. A muchos le va a decir: yo a ustedes ni los conocí allá afuera. ¿Por qué? Porque obedecieron un evangelio corrompido, un evangelio de acuerdo, o un Cristo que les dijo otro evangelio. No que haya otro, dijo Pablo en Gálatas 1:6, sino que muchos han corrompido el evangelio de Cristo. ¿Acaso Cristo se va a compadecer de las personas que no se quisieron preparar? ¿Acaso de las personas que no quisieron obedecer? No. Te dio toda una vida para que lo buscaras y no lo hiciste. Para que lo dejaras de ofender y no lo dejaste de ofender. Acuérdense la escritura, hermanos. Dice la palabra: Dios no puede ser burlado. Hermanos, ¿quién es Cristo para ti? Tal vez tú cierres tus ojos y mires a una imagen, a un hombre. Tal vez tú mires a un crucifijo. Tal vez tú mires a una idea o una historia del tiempo pasado. Pero ¿quién es Cristo para nosotros? De acuerdo a Juan 1:1 dice que Él es el verbo. Él es el verbo, Él es la palabra. Y aquel verbo se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra, Él es el Nuevo Testamento. Cuando yo cierro mis ojos, miro su palabra. Cuando hablo de Cristo y me quiero imaginar a Cristo, miro mandamientos, miro letras, miro versículos, miro, ¿cómo se dice? Consejos. Eso es lo que miro. Terminemos con 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, ¿cuál es? Jesucristo. Nadie puede convertir o preparar a otro Cristo. Nadie puede hacer un Cristo a su conveniencia. El fundamento ya está puesto. ¿Quieres saber de Cristo? Léelo. Ahí está. Él te va a decir qué acepta y qué no acepta. Si lo amas, vas a obedecer tu mandamiento. Vas a decirle: sí, Señor, aunque me duele, pero sí, Señor. El día de hoy, hermanos, tengo dos invitaciones para todo aquel que no ha obedecido el verdadero y completo evangelio y ya sabe lo que es. Pase al frente, obedézcalo. Aquí hay agua. Está calientita, me tiene sudando el vapor aquí. Obedezca el evangelio. Hoy puede lavar sus pecados, como Jesús le dijo a Nicodemo: puedes nacer de nuevo. Tienes esa oportunidad. Si no sabes lo que es el evangelio, te invito a estudiar. Tenemos un curso. Te podemos enseñar el evangelio gratuitamente para que algún día lo obedezcas. Porque el apóstol Pablo dijo muy claro en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es el único método, es el poder de Dios para salvar a aquel que cree. Eso es todo lo que Dios me dio, hermano. Gracias por haber escuchado. Dios les bendiga.